Muy buenas tardes, mi nombre es Israel Santana, soy egresado del programa de INEVA de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico. Quiero agradecer al Centro para la Investigación Graduada que dirige la doctora María del Rosario Medina por la invitación a este conversatorio y también a la joven Sara del Rosario que trabaja como asistente en el Centro para la Investigación Graduada. Igualmente quiero agradecer y dar un saludo a las personas que se encuentran presentes en este conversatorio. Saludos especiales también a los profesores del área de INEVA de la Universidad de Puerto Rico. Vamos a dar inicio con este conversatorio y este corto video que quiero compartir con ustedes acerca de mi experiencia en el trabajo de mi trabajo de tesis de investigación que realicé para mi maestría. ¿Cómo dar con el problema de investigación? Muchas veces esta puede ser la pregunta que más dolor de cabeza nos cause. Muchas veces podemos dar con el tema, tenemos un tema de investigación, pero tener el tema de investigación no significa que tenemos el problema de investigación. Pero si iniciamos por ahí, por el tema, podemos consultar expertos acerca de ese tema de investigación. Por ejemplo, mi tema de investigación, rendimiento académico en matemáticas. ¿Por qué elegí ese tema? Bueno, es un tema que era de mi interés, porque también tenía experiencia. Estaba relacionada con mi área de trabajo porque soy maestro. Entonces, tenemos que tener pendiente eso. Si vamos a elegir un tema de investigación, tratemos de que ese tema de investigación sea de nuestro interés o esté relacionado directamente con nuestra área de trabajo o que tengamos experiencia. Una implicación teórica. Tal vez podemos seleccionar un tema de investigación partiendo de una implicación teórica. La teoría de las inteligencias múltiples podría ser. Y de ahí nosotros partir hacia una problemática de investigación. Podemos revisar la literatura para entonces dar con lo que sería la estructuración del problema de investigación. ¿Cómo redactar el título de investigación y el enunciado del problema? El título debe incluir las variables, la población y dar luz del tipo de investigación que se realiza. Por ejemplo, mi investigación, relaciones entre inteligencia lógica, actitudes, género, estatus socioeconómico y rendimiento académico en matemáticas en estudiantes de secundaria. Aquí encontramos que en el título se incluyen las principales variables o constructos que yo identifiqué en la revisión de la literatura y que tenían una relación fuerte con el rendimiento académico en matemáticas. Las variables deben ser las más importantes que usted haya identificado en su revisión de literatura. El problema debe de ser un enunciado claro que recoja el propósito del estudio. Puede estar expresado como una pregunta o como un objetivo de investigación. El problema debe dejar claro el foco de estudio y proveer información suficiente para que el lector pueda identificar el diseño pertinente para investigación de una manera clara. ¿Cómo debe ser un problema de investigación? Investigable debe ser lo primero. Debe ser investigable. Usted se pregunta, ¿cómo que investigable? Claro. O sea, debe de ser un problema que mediante la aplicación de un método científico, un método sistemático, mediante un diseño de investigación, usted puede obtener información que permita dar una respuesta o una explicación acerca de esa problemática. Importante, debe de ser importante que genere una contribución teórica o una contribución práctica al campo del conocimiento. Debe indicar el propósito, tipo de investigación, la población de estudio y las variables. Ya eso es cuando usted va a establecer ese enunciado, a redactar ese enunciado del problema. Debe de tomar en cuenta cada uno de estos elementos. Para la revisión de la literatura, que es una de las partes que a veces nos causa cierta tensión, porque tenemos que enfocarnos en buscar autores, en buscar libros, artículos de investigación que aborden esa problemática. Para la revisión de literatura, usted puede elaborarse bibliografía anotada
En el caso de los artículos, que fue algo que yo también utilicé en el caso de mi trabajo de tesis. En el caso de las perspectivas teóricas, en ese marco teórico, usted puede elaborarse una tabla donde pueda organizar los planteamientos teóricos y describir algunos de estos basándose en sus autores. La revisión de literatura también sería pertinente dividirla por subtemas, o sea, esos subtemas que estén relacionados directamente con las variables que usted incluye en su investigación, y en esa parte usted aborda conceptualmente esos constructos, esas variables, y puede ir incluyendo entonces los resultados de investigaciones empíricas que aborden la relación entre esas variables. Al final de su revisión de literatura, entonces puede incluir un resumen de todo lo que usted encontró en la literatura o que decidió incluir en su trabajo de investigación. Si pasamos al diseño, el diseño no es más que ese camino, ese andamiaje que montamos para obtener la información que nos ayude a responder a nuestras preguntas de investigación y a cumplir con nuestros objetivos o con nuestro propósito de investigación. ¿Cómo podemos dar con el diseño? Bueno, como ya yo le mencioné, el problema de investigación debe de ser un enunciado muy claro y que dé luz acerca del posible diseño de investigación. Mi profesor Víctor Bonilla, en el curso de diseño de investigación, siempre nos decía que una tesis se iniciaba por el planteamiento del problema y por el capítulo 3, por el método, por el diseño, porque entre estos dos capítulos debía de haber una relación coherente, una relación de coherencia, o sea, lo que usted decía en el planteamiento del problema tenía que reflejar un posible diseño de investigación. En mi caso, como yo estaba analizando las relaciones entre variables, pues el diseño fue un diseño correlacional. ¿Por qué? Porque este diseño correlacional es el diseño que me permite a mí establecer o el estudio entre las relaciones o posibles relaciones entre variables. Muestreo. Pues lo preferible cuando se tratan de diseños no experimentales del campo cuantitativo es que el muestreo sea probabilístico, porque si es probabilístico podemos hacer inferencias a la población. Ahora bien, no todo el tiempo es posible obtener un muestreo probabilístico en el caso de la investigación educativa, porque se presentan muchas veces ciertas limitaciones, como es el caso de tener. Para usted hacer una selección aleatoria de los participantes debe tener un listado de los participantes, y muchas veces no tenemos acceso en los centros educativos a que nos den un listado con los nombres de los estudiantes, porque es una información que le pertenece al centro, es una información confidencial. En el caso de los permisos y el consentimiento informado, ustedes saben que si su población es menor de edad, debe de tener consentimiento y asentimiento informado. En el caso de los permisos, también debe de agilizar los permisos, ya sea al Departamento de Educación, en la misma universidad, porque hay que someter a CIPSI y eso se toma su tiempo. Luego de que usted recibe la aprobación de su comité de tesis, entonces debe de agilizar esta parte. Una recomendación que yo hago es que se consiga un asistente, si su población van a ser menores, al momento de usted aplicar los instrumentos. ¿Por qué? Porque con mi experiencia le puedo decir que es un poco trabajoso que usted vaya a un salón de clases donde hayan 30 estudiantes, 35 estudiantes, administrar un cuestionario, y algunas veces uno levanta la mano, dos al mismo tiempo, y usted tiene que, para poder hacer las cosas a tiempo y que no se generen problemas en el transcurso de la aplicación del instrumento, sería bueno que tuviera otra persona también que ayudara a dar las explicaciones directamente de cómo contestar al cuestionario. Instrumentos. Aquí llegamos a una de las partes donde voy a hacer hincapié en el caso de los instrumentos, ya que los resultados de su investigación van a depender de la calidad de esos instrumentos. Si va a construir un instrumento, planifique si va a construir un instrumento, porque un instrumento no se construye con ideas que le llegaron a la mente. Tiene que haber
una planificación de cómo usted va a construir ese instrumento. Yo les recomiendo que se inscriba en el curso de construcción de instrumentos que ofrece la doctora Medina, porque ahí usted aprende las cosas esenciales de cómo se construye un instrumento de investigación. Si va a adaptar uno, pues tiene que obtener primero los permisos de las personas, de los autores de esos instrumentos. Luego que usted tiene los permisos, pues puede hacer un estudio de validez, que en ambos casos, si lo va a construir, el proceso es un poco más tedioso si hay que construirlo. Yo siempre les recomiendo que si hay instrumentos existentes que se relacionan directamente con su trabajo, con el constructo que usted va a medir, que utilice un instrumento y que lo adapte, que realice un proceso de adaptación de ese instrumento. Hay partes que hay que tratar cuando se va a construir o se va a adaptar un instrumento. Ustedes saben que ahí están las evidencias de validez, las fuentes de evidencias de validez, que en primer lugar tenemos la evidencia de validez de contenido, que son las 5 fuentes que nos sugieren los estándares para el desarrollo de pruebas, ya sea en educación o en psicología. En el caso de la evidencia de validez de contenido, usted puede elaborar una plantilla donde usted evalúe la calidad técnica, la redacción, la ortografía, todo lo que esté relacionado directamente con el contenido de la prueba, y también puede analizar entonces si ese instrumento verdaderamente mide lo que dice que mide. Si es una escala de aptitudes, se supone que ese instrumento debe de estar elaborado para medir aptitudes. El proceso de respuestas, ¿cómo usted obtiene evidencia del proceso de respuestas? Pues usted realiza entrevistas cognitivas a los estudiantes con los instrumentos. Usted puede seleccionar, dependiendo de la muestra que usted tenga, puede seleccionar 2 o 3 estudiantes de cada sexo, podríamos decir, y hacer entrevistas cognitivas, que es muy recomendable para ver si ellos entienden bien ese instrumento y saben y pueden llegar a una respuesta. De la estructura interna, pues ahí ya amerita que tenga un conocimiento un poquito más avanzado en el caso de trabajos cuantitativos, porque debe de analizar la estructura interna. Puede hacer pruebas de consistencia interna utilizando alfa de Cronbach, puede hacer pruebas de mitades, todo depende del tipo de instrumento que usted tenga. Puede utilizar hasta la correlación entre jueces, dependiendo. Ya en el caso de una construcción de un instrumento, pues dependiendo si usted está haciendo una tesis de maestría o de doctorado, posiblemente le pidan que haga un estudio, un análisis factorial confirmatorio, y un exploratorio y un análisis factorial confirmatorio de la relación con otras variables. En este caso, usted una vez aplique el instrumento en un estudio de validez, usted puede analizar con base en la literatura, si esa variable que usted está viendo se relaciona con otra. Por ejemplo, en mi caso, que yo tenía el rendimiento académico en matemática, tenía el nivel de inteligencia y las actitudes. Una vez yo apliqué los instrumentos en el estudio de validez o el estudio piloto, pues yo analicé si existía relación entre esas variables, y eso me ayudó a obtener evidencia de validez de la relación con otras variables. Por último, entonces encontramos las evidencias de la validez relacionadas con las consecuencias. En este caso, lo recomendable sería que usted pudiera comparar entre subgrupos de la población si hay algún sesgo en los resultados de las pruebas, para así obtener evidencia de validez de consecuencias. Aquí, por ejemplo, yo le puedo mostrar una plantilla que es de una versión adaptada de Pérez Álamo que yo utilicé en el caso del instrumento de aptitudes sociales matemáticas. Como podrán ver, aquí pues mostramos los ítems y la traducción. Entonces la persona, el experto que usted selecciona, que tiene que ser una persona con amplio conocimiento en el campo del desarrollo de instrumentos, en el campo de traducción, o sea, que preferiblemente que hable los 2 idiomas para que pueda evaluar si la traducción es adecuada, si hay pertinencia en los ítems, si están elaborados con claridad, y hacer sus recomendaciones. En el caso del análisis de los datos y de los resultados, pues yo utilicé SPSS Amos.
También lo más probable es que ya usted haya tomado de los talleres que se ofrecen en el Centro para la Investigación Graduada, donde aprendemos a trabajar en el caso de SPSS. Yo utilicé este agregado EIMOS porque en mi caso yo hice un análisis, un path análisis, que era un análisis de trayectoria. Entonces SPSS como tal no te permite hacer un path análisis, pero si tú le agregas EIMOS, sí, en EIMOS tú puedes hacer o realizar el análisis de trayectoria para analizar la influencia de un conjunto de variables en una variable dependiente. En el caso del cumplimiento de los supuestos estadísticos, es una de las partes principales que hay que tomar en cuenta en el caso de los que están haciendo investigaciones cuantitativas. ¿Por qué? Porque la violación de los supuestos tiene implicaciones que son severas en los resultados que arroja el estudio. En el caso de que usted no cumpla con uno de estos supuestos, lo recomendable es que usted en sus limitaciones lo incluya como una limitación y que haga la salvedad para que las personas que lean la investigación tomen en cuenta que no se cumplieron con alguno de los supuestos estadísticos. En el caso de los coeficientes de correlación, como yo hice un estudio correlacional, usted sabe que si tenemos una muestra grande, lo más probable es que las relaciones sean significativas estadísticamente, pero no quiere decir que porque sean significativas estadísticamente haya una significancia práctica. Para eso, entonces, una vez usted tiene el coeficiente de correlación, usted calcula el coeficiente de determinación que le permite entonces observar cuánta variabilidad de una variable es explicada por otra, y entonces eso le permite obtener conclusiones más acabadas en el caso de la significancia práctica. Bien, en el caso de la organización de los resultados, en este apartado, al ser una investigación cuantitativa, lo que se espera es que hayan gráficas, que hayan tablas con datos cuantitativos. En el caso, si es un estudio correlacional como el que yo hice, pues usted se va a encontrar ahí con tablas donde se incluyan las correlaciones entre las variables con los coeficientes de correlación que usted calculó o estimó. En el caso de sus conclusiones y recomendaciones, esperaría que usted en la parte de las conclusiones y la discusión ahí, usted compare los resultados que usted encontró en su investigación con lo que otros autores o lo que hay en la literatura acerca de la problemática, y puede establecer esa comparación. Y en sus recomendaciones también se esperaría que además de ofrecer recomendaciones para dar solución a la problemática, que también haga recomendaciones para estudios futuros, partiendo de las limitaciones que usted tuvo en su investigación. Hasta aquí ha sido mi participación. Espero que pueda ser útil para cuando usted esté trabajando en su tesis o en su proyecto de investigación. Muchas gracias.